tardes. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer por haber venido a esta audiencia, por ser parte hoy. Necesito de 5 a 10 personas que me acompañen en esta audiencia, en la cual la idea de esto es mostrarles lo que estoy aprendiendo, ¿está? Y que interactuemos. Esa sería la idea en esta charla. Bienvenido, Mati. Bueno, vamos a empezar. Quiero que ustedes me ayuden con esto. Uno de los temas que necesito mostrarles es el lenguaje. ¿Está? El lenguaje de la mirada filosófica y de dónde viene, y el lenguaje a partir de esta mirada ontológica. Bien. Para ustedes, ¿alguien querría dar una opinión o querría decir qué le parece que a ustedes el lenguaje? ¿Alguien querría decirlo del lado de ustedes? Para ustedes, ¿qué es el lenguaje? Para mí es la forma de comunicarse. La forma de comunicarse. El lenguaje La expresión. Claro, eso. ¿Cómo te Bueno. comunicas con el otro? O es el medio para poder expresar lo que se siente medio o lo que para se poder sabe. comunicarse con los demás. La herramienta. Ya sea en La forma herramienta. verbal o en forma, ¿cómo se dice? Escrita. O... Claro, no hay solo un tipo de lenguaje. Bien, bien. O sea, podríamos decir también que es, digamos, transmitir información de una persona a otra. ¿Puede ser también así? Sí. Bueno, ¿hay alguna voluntario que se anime a algo que le quiero hacer? Dale, yo. Pía, Bien. ¿podés Mira. pararte? Sí. Yo te voy a hacer cuenta que estamos actuando. ¿Está? Dale, hagamos de cuenta. Yo te voy en estos lenguajes te voy a transmitir una información y vos decime cómo, bueno, ¿Querés que yo vaya quiero ahí saber, o no? no hace falta. ¿Cuál es tu reacción en esto? Dale. Yo te voy a decir, Pía, ¿podés cerrar la puerta? Sí, Pía, ¿podés pero- cerrar la puerta? Sí, ¿querés que la cierre ahora? Dale. Gracias, Pía. No, de nada. Aplauso para el Pía. Gracias, Pía. Bien, Pilla, bien. Bueno. Ahora, Más buenas. ¿está? Lo voy a decir de otra forma. A lo mismo. Pía, abrí la puerta. No, pedímelo bien porque así no me gusta, es una falta de respeto. ¿Está bien? Aplauso para el Pía, por favor. Bien, Pilla. No, pero abrila porque nos vamos a tener Bueno, la dejemos abierta. Puedo entonces, abrir ahora, para- fuera. calor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vieron en ese lenguaje que hemos tenido, en esa transmisión de información con lo mismo? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué pudieron ver? La, La ¿Cómo forma, cambia el ¿no? modo? Claro, La Hay forma y forma de decir las cosas. Bien, ¿Cómo se lo tome el otro? Y eso hace la predisposición del otro también. Muy bien. bien, está bien. Entonces podemos decir que, bueno, hablando entonces de esta mirada ontológica, tiene mucho que ver en el lenguaje el estado emocional que tiene uno en el momento de pedir o de hablar, ¿no? Con la otra persona. Y está también el tema de cómo el otro escucha lo que uno le está diciendo. Entonces, hay un montón de cosas que hace el lenguaje, ¿está? Entonces, es más de lo que nosotros estamos observando e interpretando en esa charla para cuál es la realidad en esa charla, ¿está? O sea, ¿me entienden un poquito qué es lo que yo le quiero mostrar o no? Sí. Sí, sí. O sea, que primero, más que nada, está el estado emocional cuando uno habla o cuando uno pregunta en una charla, ¿no? Bueno, entonces, como seres humanos nosotros tenemos dos experiencias. Primero está la experiencia de la experiencia emocional que estamos teniendo, y después hay una explicación a eso. Porque nosotros tenemos esa emoción, la emoción nos pasa, ¿está? Y después nosotros queremos darle a una explicación a eso. Ese es el ser humano, esa explicación de decir qué es verdadero, qué es falso, ¿está? Qué es justo, qué es injusto. Esa es la explicación, digamos, de esta mirada, ¿no? De la mirada más ontológica. Entonces, la razón dependerá antes de las emociones, ¿está? Primero, en todo estado racional siempre hay una emoción. Eso es algo que, bueno, que lo vengo observando y ha tenido, bueno, muchos cambios en por lo menos lo que yo vengo viendo, ¿no? En diferentes actitudes y cosas que veo de las personas y las charlas, que no es solamente las palabras por sí solas, está la palabra por sí sola, porque sí sabemos nosotros qué es lo que es. Recién cuando le decía Pía, por favor cerrar la puerta, sabemos qué es lo que es cerrar,
sabemos qué es lo que es puerta. ¿Está? Pero ese estado emocional o la forma que yo se lo pregunté cambia la realidad de cada uno. ¿Está? Eso es más que nada lo que le quiero mostrarle. Entonces, bueno, esta persona que fue uno de los inventores de esta mirada ontológica, que es Maturama se llama, habla de que son coordinaciones de coordinaciones consensuadas que se basan en 5 actos lingüísticos. Hay 5 actos lingüísticos que pasan en el lenguaje. ¿Está? Son los 5 actos lingüísticos, yo se los voy a nombrar. Son las afirmaciones, las declaraciones, pedidos, ofertas y promesas. En toda lengua existe esto. O sea, si en el lenguaje podemos decir que hay una diferencia, digamos, hay una diferencia cultural. Es muy distinto lo que nosotros pensamos que lo que piensa un árabe, su creencia, su cultura, en lo que le pasa a un argentino. Cómo los argentinos viven es muy distinto a cómo vive una persona en Suecia, por ejemplo. ¿Está? O sea, cómo piensa también. ¿Cómo? Cómo pensamos los argentinos también es distinto a cómo piensan los chilenos. Claro, venimos de creencias, de culturas Todo. que hace que ya tengamos todo eso metido adentro. Entonces, El patrón sería una conducta y todo eso. tal cual, eso es así. Pero bueno, esto de los actos lingüísticos que se producen en el lenguaje, en todas las lenguas son iguales, que son los que producen las acciones, ¿está? Después, bueno, yo los nombro nomás y después la idea es hablar de un poquito de cada uno. Bueno, hasta acá, ¿algo que quieran aportar? ¿Tito? No tengo que aportar nada. Lo único que escuché, que es una cosa que ya le había escuchado, eso que primero actúa la sensación, o sea, la emoción, y después el raciocinio. Perfecto. Y ante cualquier invento que hubo en la Tierra, o alguien, una persona que inventó algo, siempre partió de una emoción. Siempre partió de una emoción. Partió un cambio mental, o sea, de algo mental, sí. De algo que vio, una observación, una emoción que le salió para inventar lo que fuera, y después eso llegó a ser un invento, por ejemplo, y pasó a ser un hecho, ¿no? Entonces parte todo, digamos, de la emoción. Y después, en estos actos lingüísticos, significa cómo uno construye su propia realidad. ¿Está? Porque en esto particularmente, hay casos particulares como yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a pedir cosas. Me pasaba, por ejemplo, con Flor, que yo le decía, Flor, ella me decía, es la forma que vos me lo pedís, y yo no me daba cuenta. Entonces, también yo no me ponía de acuerdo, porque es como ella también escucha. Yo le decía, yo soy así, yo no te estoy queriendo, ¿sabes? Entonces, en las conversaciones pasa mucho eso, ¿no? Uno quiere decir algo que uno quiere decir y otro escucha de otra forma. Tiene mucho que ver también con la emoción. Y también tiene que ver si esa persona, no sé, se levantó, durmió poco, es muy distinto a estar muy alegre, a haber dormido mucho. Tiene mucho que ver entonces las conversaciones que pasan, ¿no? Entonces tiene mucho que ver el tema de tomar conciencia de eso. Que es lo que yo vengo, por lo menos en mi lado, cuando vengo un poco con este tema y aprendiendo, estoy empezando a tomar conciencia de mis actos o de lo que yo digo o lo que dice otra persona en diferentes situaciones. Entonces eso me hace capaz de no ir al choque, ¿no? Entonces las emociones dan a nuestras palabras un significado particular, ¿no? Bueno. Acá también habla Maturama de lenguajear, que es la relación entre las emociones y el lenguaje. ¿Está? Eso es una palabra que él dice, ¿no? Lenguajear. Lenguajear, así le dice. Bueno, entonces el lenguaje es capaz de generar distinciones. ¿Por qué dice, por ejemplo, que el lenguaje es capaz de... que eso lo vamos a ver después también, en lo que es el observador. Es capaz de generar distinciones. Por ejemplo, en una obra de arte. Vamos a tomar un ejemplo. A ver. ¿Qué ves vos, Raquel, acá? Me asustaste. ¿Qué ves acá? Un esqueleto. La cara de un... ¿Qué emoción te da de ver esto Me y tenerlo? impresionó. ¿Te impresiona? Me impresionó al principio, sí, cuando me asustaste. ¿Pero qué ves? Eso. Flores. ¿Te gustaría No sé, tenerlo en tu casa? miedo le digo. Sí, generarte. No me gusta, no. Bien. ¿Alguien que quiere aportar qué ve acá? Yo una obra de arte. No le tires porque no se te ¿O cae. una obra de arte? Yo lo tendría Yo en veo mi mesa. flores. No, yo no.
Me da gracia, a mí me divierte. ¿Ah? Tito, ¿vos qué ves? A ella le divierte, a ella le da miedo y se Dice que él no lo tendría tampoco. Ah, una calavera pintada. Bueno, esto particularmente, fíjense cómo cada uno desde su observador Puede gustar a alguien, ¿no? ven, pero ven todas cosas distintas. Como puede venir alguien y explicarle que esto se trata de México, del Día de los Muertos y que todos celebran esto. Tenerlo en tu casa capaz que es una celebración. Claro. ¿Está? Eso pasaría en México. Es otra cultura, sí. Es otra ¿Vos cultura. sos mexicano? Entonces, trata... ¿Cómo? Vos tenés eso. Claro. ¿Sos mexicano? No, yo porque me gustó. Ah. Yo particularmente lo tengo porque yo siempre cuento como que... Yo siempre viendo la muerte, me hace como... Es una emoción que me da de decir disfrutar todos los días. Porque sé que algún día me voy a morir, entonces tenerla cerca porque Por eso. siempre estamos muy cerca de la muerte. Es algo que veo yo. Mira, sí. Bueno, Morbo. no es morbo. Es Para vos es manera- morbo. Bueno, ahí, explicar un poco más Ahí de eso. empezamos. ahí estamos con el tema De de... lo Y que cómo cada uno cada interpreta. uno le generó, Claro. ¿por qué? Digamos. Más que cómo le generó, es como ahí te das cuenta las personas... La percepción que tiene cada uno. Vamos con el lado de este que vivimos a ver quién tiene la razón. ¿Está? Por ejemplo, Claro. yo le escuché a la luz. Si yo hago un juicio, lo vamos a ver más adelante el juicio, diría, ¿por qué se ríe? Si es algo que me pasa a mí. Y yo digo, no, me dice, vos sos un morboso. Y yo le voy a decir, yo no soy morboso, claro. es lo que me pasa a mí. Pero vivimos en eso, ¿no? Como que somos todos distintos. Eso es verdad que todos vemos, ¿se están dando cuenta ustedes que todos vemos el mundo de diferente forma? Todos. Todos lo vemos distinto al Todo mundo. en general. Mapa mental. ¿Está? Entonces, estamos en eso, que creemos que hay un mundo para cada uno. No, hay un solo mundo y nos tenemos que dar cuenta que solamente distinguimos distintos, o sea, vivimos en mundos diferentes. Cómo nosotros vimos y cómo nosotros experimentamos e interpretamos. Eso es. Nosotros somos, nuestra realidad es cómo interpretamos el mundo. Que es muy distinta, yo te aseguro que es muy distinto el de Tito, a muy distinto Sí. el de Gago, muy distinto el tuyo y muy distinto el mío. Totalmente. Entonces de eso se trata, de cómo nosotros vemos e interpretamos el mundo. Si nos daríamos cuenta un poco más de eso, hay veces que hay discusiones, digamos, que no tienen sentido. Porque decía, mira vos lo ves de esa Son forma y yo lo distintas veo de esta. miradas sociales. ¿Está? ¿Querés hablar algo, Mari? ¿Por qué con los lentes? Distintas Es un miradas cuello decirle sociales. porque Tengo Y la Raquel también. No, yo Mi porque mamá no tengo ve. aumento. ¿Querés opinar algo? No, digo distintas miradas. ¿Por qué mirada social? que mirada ante el hombre y la sociedad. Mi mirada no es la misma que tu mirada, la mirada social. Claro. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué dice por qué? No, te pregunté, pues no entendí. Bueno, entonces el lenguaje es generativo, poderoso. Nosotros cuando hablamos provoca acciones, actuamos. ¿Está? También el lenguaje es tan poderoso las palabras que nosotros decimos que hasta puede provocar enfermedades, si lo ves por un lado malo, ¿no? Y puede provocar acciones y declaraciones futuras muy buenas. ¿Está? El lenguaje es muy poderoso. Vivimos bueno, acá una de las cosas que dice que vivimos en el lenguaje. Y ya tenemos un lenguaje antes de nacer. Como por ejemplo un bebé que todavía no nació. Nosotros ya le estamos poniendo un nombre, ya estamos diciendo el día que va a nacer, qué se va a poner. También hay muchos deseos de qué queremos nosotros para ese bebé, que sea el día de mañana. Queremos que sea arquitecto, queremos que siga los negocios, queremos que... Y todo eso, Que sea bailarín. ya nosotros cuando nacemos, que sea Que sea bailarín. bailarín. Bueno, eso no sería por ejemplo mi idea, pero... Claro. Pero bueno, en la mayoría de los casos, Camino bailarín. Para que baile con Bueno, Tinelli, me con mata, Tinelli. sí. para que baile con Tinelli. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros ya nacemos con expectativa y deseo de los padres. Que todo eso se le transmite al hijo. Y ya el hijo hay un montón de cosas que Los condiciones. nos condicionan. Entonces, Hasta recién que decíamos que iba a ser tranquilo. hasta decimos que va a ser tranquilo. Vos vas a decir que es tranquilo, no vas a ser tranquilo. U otra de- ¿Por qué no? Ojalá que no. Pero claro, él se quiere hacer realidad a lo mejor. Totalmente. Es Se lo va transmitiendo. Es la etiqueta. Pasa cuando etiquetamos a un nene que dice, oh no, es rebelde, es un terrible. rebelde, y ya se lo está metiendo adentro, y el chico es El rebelde. error que uno cosa. Entonces, claro, pero más que error
por eso digo, ¿no? Es tomar conciencia de esto. Claro. Esas son las realidades. Por eso habla mucho acá de que nosotros venimos con todas esas culturas, esas vivencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomar conciencia y poder disociarte de eso, salir de ahí, ¿está? Para después tomar acciones, porque hay veces que estamos ahí encerrados, ¿no? Que ahí está el tema, que recién cuando podemos, ¿qué podemos nosotros como seres humanos? Podemos vivir en automático, decir, che, bueno, las cosas me pasan porque me pasan. Uno puede decir eso, che, las cosas a mí me pasan porque me pasan. ¿Por qué? Porque mi papá era así, porque mi tío era así. Hay un montón de casos de personas que no pueden salir de ahí, pero es más, no sé si decir más fácil, pero dicen, bueno, las cosas me pasan porque me pasan. O la otra es aprender, que aprender es muy distinto a saber. Nosotros a veces decimos que sabemos, tenemos información de cosas, ¿está? Pero aprender es muy distinto. Aprender significa hacernos cargo, primero que nada, que nos está pasando algo, ¿está? Entonces, como decía recién, es primero tomar conciencia de que algo anda mal, ¿está? Después se trata de comprender, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, la otra persona, un ejemplo, ¿no? Decir, che, ¿por qué la otra persona? Vamos al tema, no sé, económico. Yo decir, yo quiero ganar mucho más, ¿está? Por ejemplo. En la cual la otra persona tiene la misma situación que yo y el tipo va para adelante y yo no puedo. O sea, hay algo que anda mal, ¿está? O sea, algo que anda mal. Por eso hablo de tomar conciencia primero que nada, ¿no? Decir, bueno, lo quise decir en esto, que por ejemplo voy a decir, che, a mí las cosas me pasan porque me pasan. Eso primero que nada. No, porque si el otro no hace cosas para salir adelante, Claro, y no para hace que nada vaya y bien, justamente no es porque le pasen porque sí. Estás diciendo que la persona dice eso porque no hace nada para salir de eso. No, Dice, pero en realidad como lo que que se vos- resigna diciendo que... Claro, lo que primero que voy a decir es como hacerse Que no va a cargo llegar de que nunca a algo hacer anda eso. mal, justamente eso creo que te referías con el No aprendizaje, es entiendo. como hacerse cargo de que esto no me pasa porque es del aire o por del Claro, aire misma, de sino vivir que en vos mismo automático. tenés razón o Pasando. circunstancias, entonces hacerse cargo de que ahí hay algo que anda mal para tomar cartas del asunto o asumirlo y a partir de ahí trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso. Perfecto. Eso es lo que yo quise transmitir recién. O sea, de decir, por un lado es vivir en automático, o la otra es decir, che, algo me está pasando, voy a tomar, como decís, cartas sobre el asunto. ¿Qué es lo primero? Tomar conciencia de eso. Claro. Que es lo que ahí en ese momento te das cuenta, ¿no? Bueno, y se trata de disociar, de salir, como recién dije, y después tomar cartas sobre el asunto para hacer un recondicionamiento mental, ¿no? Sí, además no es ¿Ah? fácil ese proceso como de reestructura, entonces es como romper y volver a construir. Totalmente. Para eso, bueno, es un trabajo, es un laburo que, bueno, en esto del coaching, del coaching ontológico, yo durante muchos años he ido a mi coach y yo no sabía ni qué daba, porque yo siempre decía, yo voy a charlar ahí. Yo ahora lo veo de otra manera, como estoy aprendiendo qué hace el coach, ¿me entendés? Estoy viendo qué hace. Con preguntas te ayuda a encontrar nuevos caminos que uno cree que no existen. Como decimos, ¿no? Hay cosas que no sabemos. Entonces decís, ¿cómo hago para salir acá? Yo no puedo, de la forma que yo vengo no puedo salir. Entonces eso, ¿no? De un poco tomar conciencia y buscar esa ayuda. Y la mirada ontológica cuestiona nuestra propia realidad en tres aspectos. Nuestra interpretación sobre la acción, sobre el lenguaje y sobre los seres humanos. ¿Está? Bueno, eso es más o menos lo que yo le quiero mostrar un poco con lo que es el lenguaje. Ahora, algo fundamental está en este tema del observador. El observador. Como recién decíamos, nuestra realidad está en cómo nosotros observamos. En el coaching está de mirar al observador que observa. Perdón, pero tuviste No. un error de ortografía. Para mí que dijiste a Me propósito. corta. Sí, digo a propósito. ¿Cuál fue el error, che? La segunda vez Me me parece que corta. dijiste a propósito. Observa. Me corta. Digo a
propósito, ¿no? No, fue a propósito, pero a mí A ver si estábamos atentos. quería ver si no estábamos durmiendo. Estábamos observando bien. Para algo tenés el borrador. Si estamos hablando del lenguaje, vos escribís así, que te toman. El lenguaje. Bueno, bueno, le voy a dar también un caso que el otro día en la casa de mi abuela, en la casa de la Mimi, estamos con mi madre y yo le pregunté por, no sé si se acuerdan ustedes, A ver, qué es lo que vimos. ¿Te acordás, mami? ¿Podés decirlo vos? ¿qué fue? Con el tema de la escultura desnuda de la Mimi. ¿Qué? Ah, sí, sobre las lámparas, que mi mamá tiene dos lámparas, dos estatuas, desnudas. dos mujeres desnudas, y bueno, y cada uno lo interpreta. Él me preguntó qué veía yo, y yo le dije dos mujeres En bola. desnudas. O sea, que dije dos Y mujeres. yo y yo había visto una lámpara, Claro. ¿está? Yo Entonces, lo que menos dije fue una lámpara, pero Claro. es verdad. O sea, cada uno lo interpreta de o sea, lo entonces, mira, lo ve. bueno, acá hay, o sea que nosotros no sabemos cómo son las cosas. Lea 20 minutos, ¿no? Bien, nosotros solo sabemos cómo las observamos o las interpretamos. Entonces, lo que nuestra realidad son interpretaciones. ¿Está? ¿Podemos de esto, de lo que le estoy mostrando, se dan cuenta? Sí. ¿Nos damos cuenta de eso? Que la realidad es como nosotros la interpretamos. No es como es. Nosotros creemos que es. Es nuestra realidad. Es nuestra Claro. realidad. No. Es la realidad de cada uno. Claro. Es la realidad de cada uno. Miramos con. Nosotros decimos es lo que vemos. Nosotros. Nosotros cuando vemos, lo que por ejemplo estamos viendo con la lámpara, yo veía una lámpara y dejé de mirar a la mujer. O sea, nosotros, Yo no miraba. nuestra observación está en las distinciones que nosotros ¿Viste hacemos. Y cuando nosotros distinguimos algo, fíjense, cualquier cosa, vos distinguís algo y sos ciego a todo lo demás. Y después viene otra persona que ve todo lo demás y no ve lo otro que vos viste. ¿Está? Como Entonces, pasa con las figuras esas, viste, abstractas que tenés que encontrar el personaje, que hay una bruja, ponele, y un lobo, pero a mí me pasaba que yo veía una bruja y al otro le pasaba que veía el lobo, pero no veo la bruja, no veo la bruja. Bueno, es como que es claro. No, además uno enfoca su mirada, depende de lo que está, como quien dice, buscando. Hay un autor, Elliot Eisner se llama, que en un texto plantea que se llama El ojo ilustrado, y entonces plantea esta diferencia de ver o mirar, que hay veces que uno está por la vida viendo, pero en realidad se detiene a observar o a mirar detenidamente sobre lo que está buscando. No sé si vos, Raquel, estabas viendo Claro. la escultura de las mujeres desnudas, te detuviste en eso y en los Claro. aspectos de eso puntualmente, por ejemplo, y el Los resto rasgos lo pasaste femeninos. por alto. Más allá que cuando Lea te dijo que era una lámpara, capaz que la pudiste observar la lámpara Claro, porque dije, estaba, claro, es una pero no lámpara, se detuvo dije, ahí tu no. mirada. Esto está bueno, Leandro, para que aprendas. Porque te acuerdas cuando vas a la Petra y decís, esto está mal, esto, y yo te digo, ¿Cómo puede ser que no ¿cómo lo puede vieron? ser que no lo vi? Y vos te pones loco porque viste algo que nosotros no vimos. totalmente es Entonces cierto. uno está trabajando porque está bueno. Porque Está estamos, trabajando. yo estoy en otras cosas que por ahí Sí. no veo y está bueno. Suma que ayude a decir las cosas, pero no hay que ver cómo las decir. Acá me iría el tema, porque Porque nosotros sí. hicimos un curso de PNL, Programación Neurolingüística, y nos dimos cuenta que, como que el ser humano es más visual que otros, otro es más auditivo que otros, y otro es más kinestético ¿Quién es? que otro. Kinestético. ¿Está? Y yo me di cuenta Que era en ese visual. momento que era visual, y ahora es mucho más fácil, la flor es auditiva. ¿Está? Entonces, teníamos una discusión, la flor decía, pero yo siempre te lo digo, sí, pero yo no lo veo. Entonces ahora les llevo todos los gráficos, todo Y esto. siempre es así. Claro, mira vos, ¿no? Entonces, ¿Y en ahora eso... te sirvió hacer eso? Claro. Porque él es visual, entonces le muestro, no, mira, préstame atención, entonces tiene que Comprate verlo. con torta. No, mira esto, mira, así, Si Sí, sos sí. otro, ver una comida. Mari, si sos visual, ¿para qué me hiciste leerte todas las preguntas? Porque también soy auditiva. No. Soy visual y auditiva. No, es que se puede hacer todo, pero siempre te Es destacas en algo. completista, es completista. Sos todo, Pero obviamente. visual, Sos me todo, queda claro. grabado visual. Sí, es la inteligencia que tiene cada uno más desarrollada. Es cierto eso. Bueno, acá yo le voy a contar algo que estuve viendo que también me pareció muy, muy bueno. El observador realiza acciones para llegar a resultados. Estamos ahí, ¿no? Como observadores que somos, realizamos acciones para llegar a un resultado. Nosotros, cuando no llegamos a los resultados que nosotros queremos, lo primero que hacemos es cambiar la acción. ¿Está? Y volvemos a cambiar la acción. Y no tenemos resultados y volvemos a cambiar la acción. Siempre
tendemos eso, a cambiar las acciones para cambiar el resultado. Voy a cambiar el observador. Muy bien. O sea, como observadores, digamos, habla esto de que realmente para llegar a hacer un gran cambio, lo que tenemos que nosotros ver es que tenemos que cambiar de observador. Tenemos que ver la forma que observamos, cambiar esa, tomar conciencia de qué estamos distinguiendo para poder cambiarlo, si no llegamos a esos resultados que nosotros queremos. Un ejemplo particular, por ejemplo, es lo que le pasó cuando decían que nadie sabía que la Tierra era redonda. Y Colón tenía la misma o sea, no tenía ni más plata, ni más tecnología que otros marineros, y Colón tuvo otra observación. Eso, fíjate que hay mucha gente que tiene otra manera de verlo. Eso es lo que hay que trabajar. En su mundo lo habían condenado, lo habían dicho loco, que no, qué sé yo, ¿te acuerdas? Claro, bueno. ¿Y así la historia? No, y además animarse a perseguir con convicción de aquello que uno pensaba, porque muchas veces el mismo entorno social, todo el mundo o a mucha gente a decirte, no, eso no es así, probablemente uno deja su idea de lado o deja su pensamiento, lo que había observado de lado, uniéndose al resto, y bueno, y ahí acá caemos en las etiquetas y eso que vos decías antes. Totalmente. Bueno, pasa un ejemplo, lo que vos hablas de la cultura es fundamental, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, tengo un dolor de hombro. Yo voy a un médico oriental, es muy distinto cómo el tipo ve la vida, cómo ve la realidad, cómo ve el cuerpo humano, de cómo lo ve un médico occidental. Ven dos mundos totalmente diferentes. Entonces, en eso particularmente, como yo le digo recién, que tomar conciencia de que nuestra realidad o sea, cada realidad es cómo nosotros distinguimos. Y cuando lo llevas esto a la práctica y empezar a verlo, es increíble lo poderoso que es. Porque hay muchas discusiones que las evitas, ¿no? Porque te empezás a dar cuenta, mira, él emocionalmente te tira un juicio ahí, che, bueno, pero si emocionalmente me está contestando capaz porque, no sé, tuvo tal problema o lo que fuera. Entonces empezás a tomar acciones y a hacerlo todo de acuerdo a esto, ¿no? También hay un tema, porque en este ejemplo que yo voy a dar particularmente, que yo decía, ¿por qué tal persona no hace esto, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser que teniendo todo ahí a la vista no lo hace? Pero es mi forma de mirarlo, es mi vista, que no es la vista de él. Entonces yo decía, pero ¿cómo no se pone la pila y sale, si tiene ahí, por ejemplo, al padre, tiene su negocio ese, tiene todo armadito, ¿por qué no lo hace? Porque su forma de distinguir y mirar el mundo es totalmente diferente. Es como yo lo veo. Y ese sería el juicio que vos haces. Claro, y no tiene que ver que yo sea verdad, que lo mío sea lo mejor, que lo de él sea lo mejor. Es como nosotros distinguimos. Mati, ¿querés un café, algo? ¿Te estás durmiendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Me parece. Sí, está atento, me parece. Bueno, está el tema de los estados, esto entonces que recién hablaba de las emociones, Nosotros, al ser seres humanos, tenemos emociones que nos pasan, porque es verdad, tenemos emociones que nos pasan, y hay emociones que son las que a veces habitamos, que eso se transforma en estados de ánimo. Hay personas que viven en el miedo, personas que viven en la alegría, personas que viven en la tristeza. Y es increíble cómo hasta se transforma a veces en negocios también. Pasa, por ejemplo, no sé, lo de tarjeta naranja es mucho más alegre que ir al banco francés. Yo lo que les quiero contar un poquito, ¿no? Lo poderoso que es esto, ¿no? El tema de cómo estos estados emocionales transforman, ¿no? Y hay un ejemplo que se me venía a mí a la cabeza con el tema de también hablamos del tema cultural. Yo decía, yo no puedo mirar un noticiero, porque yo miro un noticiero, es todo malo lo que pasa. Nosotros, o sea, si vos pensás, si estás todo el día hablando de noticiero, yo veo que muchas señoras o lo que fuera están todo el día diciendo, che, ¿viste el tipo ese que se murió? ¿Viste esa que violaron? ¿Viste que es...? O sea, no es que esté bien o que esté mal, te quiero decir que nosotros mucho nos hace la cultura donde nosotros estamos. Nuestra televisión es así. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, yo tenía algún videadito para poner. Mati, ¿me puedes ayudar? ¿Qué pasaría, no? Si
¿Ponemos ahí? ¿Bonito? Y ponga este. Está ese también de estas cámaras. ¿Se puede poner pausa un segundo? ¿Vieron las cámaras estas de seguridad que pasan en todos en algunos programas? Las cámaras de seguridad que ven robos, violaciones y todo el tema. Bueno, acá le voy a poner una. Quiero que la vean. Ataque de amistad. Aplausos. Aplausos. ¡Bravo! Bueno, con esto, ¿qué les pareció ver este video? ¿Les Y gustó? está bueno porque no es lo que se suele ver, como decir, en los noticieros, por ejemplo. Los noticieros uno suele tener justamente una mirada y ahí terminaba con una frase de aprendamos a ver con otros ojos o algo por el estilo. Entonces, bueno, capaz que estaría bueno o que nosotros ampliemos nuestra mirada, entonces no limitarnos solo a esto de noticieros, sino limitarnos a otros En que también hay soportes. cosas buenas, no solo malas. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en Argentina todos los noticieros que veríamos serían de cosas buenas y no cosas malas? Pero estaría bueno, No se vería. pero es la realidad que vivimos. Volvería Hay que ver las cosas malas y hay que ver las cosas buenas. Volvería también. Cristina. Está bien. Claro. Bueno, te esa vas a es, ver, vuelvo a ¿o repetir, no? es la realidad. Es lo que nos... Hay muchas cosas más buenas que Pero malas. es lo que Yo pasa diría- en la vida. Es como lo percibe cada uno. Está Claro. bien, pero yo diría que también sería lo que tiene rating, digo yo, capaz que es el negocio. Segurísimo. ¿Está? Sí, por algo se Las cosas, yo siempre- Lo malo, lo que ven. No pasa que las noticias malas es lo primero que huele y las noticias buenas no. Sí. Pero yo lo que digo, ¿no? Con el tomar conciencia, fíjense en cómo cuando terminas de ver un noticiero de esto, a veces siniestro, que te dice que violaron a una nena, que te dicen que esto, ¿cómo te sentís vos? Claro. ¿No? Lo que te hace por dentro, ¿no? Es lo que digo, ¿no? O sea, y ahí hablo un poco de cómo nosotros miramos. En un momento, por los negocios que yo me dedico, le decía yo a mi socio, che, le digo, tan choreando, tan así. Me dice, Leandro, estadísticamente es lo mismo que antes, o sea, está igual. Pero bueno, capaz que ahora la ve más redes sociales, al haber más noticieros uno lo ve mucho más. Entonces, como para salir de habitar en ese miedo, ¿no? Escucha, Raquel. Entonces, bueno, yo lo que les quiero mostrar Miedo. es de esto, ¿no? De aprender, por lo menos tomar conciencia que tenemos formas totalmente distintas, somos mundos diferentes. Y el lenguaje hace que cambiemos la manera esa de distinguir, ¿no? Recién cuando estaba hablando de, por ejemplo, esta estatua o la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Que si viene una persona y te cuenta toda la historia de la estatua, que es una mujer que está puesta vertical, que tiene, no sé, que fue un regalo que le hicieron los franceses a los estadounidenses, y te empiezan a contar todo lo que pasó con esta estatua, ya tu manera de verlo ahora, la Estatua de Libertad, cambia completamente. De eso se trata también el lenguaje, lo poderoso que es, cómo nos cambia a nosotros la manera de distinguir. Sí, la concepción que vamos a tener de eso. Bien, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Pudieron ver eso? De cómo podemos distinguir de que nosotros, nuestra realidad es nuestra forma de interpretar y de distinguir. Sí, ¿Todos lo pudieron ver? Es una tarea como difícil
esta autoevaluación, no sé, o autocrítica que uno hace, porque en realidad uno va, desde que se levanta hasta que se acuesta, es como que ponemos esto automático y entonces no nos solemos detener, pero está bueno capaz que con esto o con un montón de otras herramientas, uno detenerse para poder ver, capaz que yo esa estatua la veo como, sí, una señora que tiene algo en mano y a partir de algún aprendizaje o de que alguien me cuenta la historia, uno ya empieza a tener una concepción diferente de eso. Totalmente. ¿Algo más, chicos? Bueno, vamos a hacer un aplauso y vamos a ir Un a aplauso Julio para vos, Lea. ¿Eh?